Gracias, pero muy buenas tardes y ya cuasi noches tengan todos ustedes. Felicitar a la comisión, ya no de abogados y abogadas jóvenes, porque no me sentía tan incluido dentro de esa denominación, pero de abogados recién incorporados, ¿ah? Y con esto de ser abogados recién incorporados, veo y aprecio con mucho entusiasmo esa situación de concurrencia. Es la segunda vez que tengo la bonita experiencia de poder compartir con ustedes, y ese sábado que vine, que fue un sábado, y vi el auditorio lleno, pues me llenó de mucha satisfacción, y hoy veo muchas caras repetidas de ese auditorio lleno, de manera que pareciera que ya ustedes están consolidando un grupo permanente, un grupo pero muy definido, y donde lógicamente, a diferencia de los colegas antiguos o más o menos antiguos, como ya estamos algunos, a veces es muy difícil que su convocatoria a este tipo de eventos pues sea verdaderamente existencial, que se presenten. En el caso de ustedes los felicito sinceramente, ojalá que no pierdan ese interés, esa motivación por esta disciplina jurídica por la que ustedes optaron y por la que orgullosamente pues vamos a realizar su ejercicio durante el tiempo y los años que Dios nos permita, ¿no? Por otra parte, aunque don Froilán se fue a sus actividades propias del cargo, pues quisiera pues también externar mi enorme complacencia y entusiasmo, porque don Froilán, además de amigo, pues también fue compañero de luchas, también fue mi alumno en algún momento, tanto en el pregrado como en el posgrado, y verlo culminar un cargo tan importante como es la presidencia de este colegio, que se avecina para estos días, pues es una situación de enorme satisfacción para sus amigos y para sus compañeros, y también para la judicatura, porque efectivamente la vinculación de la judicatura pues ha sido importante, así como también ha sido muy importante aquellos cargos que han realizado lógicamente los colegas que se desempeñan dentro del ejercicio privado. Bueno, escogí pues un tema bastante particular, un tanto amplio, abstracto, un poco ambicioso: derecho privado moderno y reformas procesales. Y lógicamente que hay pues una total y absoluta relación casi que unívoca entre lo que es propiamente el derecho sustantivo, el derecho privado, y lógicamente todas las propuestas de reforma que se han venido presentando. Tal vez insistir que por derecho privado no solamente se circunscribe al derecho civil y mercantil. El derecho privado, aprovechando la coyuntura en cuanto al nuevo código que tendríamos que inaugurar el año entrante, en octubre del próximo año, pues derecho privado pues vincula todo lo que no es penal, lo que no es constitucional y lo que no es contencioso. O sea, de una manera residual pero amplia, sabemos que el derecho privado es el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho de familia. Todo ese ámbito tan amplio es el derecho privado. Y lógicamente que estamos viviendo precisamente unas propuestas de reforma que en un principio se plantearon de una manera, incluso para poder constatar esta unión histórica y funcional, bajo un código general unificado, como sucede, por ejemplo, en la República Oriental del Uruguay. Sin embargo, pues como ya sabemos, eso no fue posible, pues la idea era un código general, y poco a poco se fue desmembrando en diferentes disciplinas, y ya sabemos entonces que por una parte ya está el Código Procesal Laboral, el Código Civil, y ahí viene muy cerca, pues tratando de lograr ese fin, el derecho agrario y el derecho de familia. Pero parte de la historia procesal, etcétera, lo tenía visualizado como precisamente una sola unidad de tipo instrumental o procesal.
Les ofrezco un sumario o una agenda, pues tratando de ser breve dentro de esta situación que se pretende abarcar. Primeramente abarcaré lo que tiene que ver con las instituciones del derecho privado y el derecho procesal, la autonomía relativa del derecho procesal y de su función instrumental. Siempre se ha dicho, a veces de una manera un poco subestimatoria, de que el derecho procesal es un derecho instrumental. Eso lo recalca el mismo código nuevo, pero en ese sentido hay que tomar en consideración algunas observaciones que en su momento daré. Derechos fundamentales y derecho procesal, en busca de los significados del derecho privado, del pasado al presente, el derecho privado hoy. Esto tan importante que es la reformulación de la persona física, lo voy a destacar muchísimo. Tradicionalmente a nosotros los civilistas pues nos han ubicado, nos han estigmatizado como aquel derecho pues totalmente frío, propio de la codificación napoleónica, y que estamos un tanto al margen de todos los cambios de los derechos fundamentales, de la dignificación de la persona como ser humano. Y bajo ese punto de vista yo quiero insistir que dentro de este contexto, dentro de estas propuestas, dentro de lo que tiene que ver con estos derechos sociales, de estos derechos de tercera generación, de la dignificación de la persona, pues el derecho civil tiene una tarea activa y la ha tenido, y lógicamente que también, pues una serie de participación en cuanto a estos cambios. No solamente entonces refiere a una situación de ciertas ramas o disciplinas en concreto. Todo esto tiene que ver con el derecho constitucional, el derecho privado, los derechos fundamentales y en general hablando de un sistema unitario, de una situación unívoca, ¿no? El principio y el fin de la vida humana, eso es algo muy importante que a veces pues parece paradójico, que si la persona física es el centro medular del cosmos jurídico del siglo XXI, pues no hay una propuesta concreta y definitiva de a partir de cuándo se existe de una manera científica y concreta, con toda la serie de variaciones que hay entre todo esto que hemos visto con la situación de la fecundación in vitro, ni tampoco tenemos una definición muy clara de lo que es la muerte, y bajo ese punto de vista, pues lógicamente que tampoco hay una percepción jurídicamente bien amalgamada de lo que significa ser persona, como otros códigos sí lo hacen, como el caso del Código Nuevo en la República de Argentina del 2015. También tendríamos que ver en esto del fin de la vida humana con aspectos como por ejemplo la eutanasia, la situación de lo que tiene que ver con esta especie de testamento existencial que se ha discutido en estos tiempos sobre las situaciones del trato al enfermo, al moribundo, y también lógicamente que aquellas revisiones muy rápidas, porque le doy a dar más importancia a la persona, pero vamos a dar un pequeño pues, pasaje por la propiedad, por el contrato y la responsabilidad. Y finalmente, quisiera referirme de una manera, pues me imagino que ya al final muy rápida, pero no por ello de poca importancia, el tema de los daños colectivos. El tema de los daños colectivos que nos ofrece una situación sumamente particular. Por una parte, reconocemos y somos conscientes de la importancia que tiene en el mundo actual los daños al medio ambiente, los daños a la comunidad, los daños a grupos de personas vinculadas en algún momento con algún servicio importante de la salud, financiero, etcétera, y donde lógicamente esas propuestas de individualización del daño para cada persona singular o por aparte, pues ha tenido un giro muy importante. Y no obstante que reconocemos eso, sabemos que a nivel político se hizo pues una situación no muy oportuna, que fue quitar del nuevo código procesal, todo un capítulo de procedimientos que tenía que ver precisamente con los daños colectivos. Y los daños colectivos que vienen precisamente a dignificar nuestra vida en comunidad y en sociedad respecto a nuestros derechos fundamentales. Y bajo ese punto de vista, pues lógicamente por dicha, que por una inobservancia del legislador, en el artículo 19 del proyecto del código, del nuevo código,
pues tenemos algunos incisos que le dan reconocimiento expreso al concepto de parte o de capacidad procesal en lo que tiene que ver con las asociaciones de consumidores, con las cuestiones relacionadas con los intereses difusos o grupos de clase. De manera que si se les fue a quitar eso, pues el código, pues no podemos desconocer que eventualmente al dársele la representación, el reconocimiento de la capacidad procesal, pues es porque existe en ese código. Y además de que el juez podría entonces insertar una serie de procedimientos que resulten más o menos idóneos para hacer valer esos daños colectivos. Pues bien, vamos a iniciar primeramente esta discusión o esta situación a veces tan vieja, a veces sobredimensionada, de la naturaleza existencial del derecho procesal. Su relación, pues lógicamente, con el derecho sustantivo, con el derecho de fondo, con el derecho civil, en el caso particular de este evento. Entonces, apreciamos de que sería prácticamente una ilusión creer que todas las ramas del derecho tienen una independencia y una autonomía absoluta, como les he venido comentando previamente. Y sobre todo, particularmente en el caso del derecho procesal civil, donde lógicamente que está referido a una serie de planteamientos de hacer valer la aplicación del derecho de fondo. Y en hacer esa aplicación del derecho de fondo, les adelanto que entonces ese fin instrumental que algunos procesalistas a veces resienten o suponen que los estudiosos del derecho de fondo lo pueden atribuir de manera provisional o a lo sumo un tanto a la ligera, pues no es así. Todos sabemos que hay dos situaciones muy importantes en la vida jurídica. Lo que tiene que ver lógicamente con el aspecto de dirimir los conflictos, pero sobre todo el cumplir lo que se juzga. El cumplimiento, el hacer valer un derecho, pues es igual o mucho más importante que la situación propiamente, primero teórica y luego de tipo constitutivo o declarativo de una sentencia, pero que si esa sentencia no logra obtener su ejecución, su aplicabilidad, pues ni más ni menos el derecho sustantivo sería simplemente un saludo a la bandera si no contamos con un derecho procesal efectivo, valioso y oportuno. De manera que bajo ese aspecto es muy importante tomar en consideración la seriedad, la trascendencia de estos planteamientos de reforma procesal que se han venido consolidando paulatinamente en nuestros países. Sin embargo, aclarada esta circunstancia, voy a hacer hincapié en algunos aspectos muy concretos donde creo que el derecho procesal tendrá que irse emancipando, tendrá que irse, por decirlo de alguna manera, haciendo casa propia sobre algunas instituciones de derecho privado que no es muy conveniente que se den en el derecho procesal. Me refiero sobre todo a la tradicional implementación conceptual de los términos de fondo y de forma. Los términos de fondo y de forma, muchas veces los procesalistas, en el caso cuando estamos en la situación de la tramitación de un proceso, y particularmente en materia impugnaticia o recursiva, y sobre todo en el caso de los recursos extraordinarios, como el caso de la casación, es muy frecuente utilizar el término propio de la casación francesa, de lo que es las patologías por situaciones de vicios in iudicando o de vicios in procedendo. Y esto quiere decir entonces que el vicio in procedendo tendría que ver sobre todo con aquellos aspectos que ya conocemos de tipo formal. Y aquello que tiene que ver con lo de tipo formal está referido a lo que la moderna doctrina procesalista, sobre todo la española, ha venido insistiendo con posterioridad a la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, con unas reformas que se han venido dando,
de la situación de vicios por infracción procesal. Y estos vicios por infracción procesal, pues entonces están referidos a situaciones donde eventualmente la falta de cumplimiento y de requerimientos que el legislador contempla dentro de un procedimiento, si eso se incumple, pues específicamente, de manera totalmente identificable, determina que sería nulo parte o todo el expediente. Pues esta propuesta que apreciamos dentro del derecho procesal no guarda relación ni identidad en cuanto al aspecto de la tradición histórica de lo que es la forma y el fondo. La forma y el fondo es una construcción del derecho privado y sobre todo del derecho contractual, donde tendríamos en particular aspectos de validez ad solemnitatem de ciertos contratos. Entonces, por un lado tenemos que las declaraciones de voluntad se exteriorizan, pero bajo ciertos requerimientos del derecho privado. Esas declaraciones de voluntad se refuerzan para tener una garantía o seguridad de validez, como es sobre todo en el caso del derecho testamentario, donde es muy evidente ese reforzamiento tan grande, porque no podemos llegar y decirle al causante que nos venga a ofrecer una prueba confesional, a ver qué quiso decir en el testamento por un tema, por ejemplo, de error en el motivo determinante, cuando determina una circunstancia de por qué dejó como legatario o como heredero a determinada persona. A raíz de eso, es que precisamente la voluntad del testador, que es el corazón y la esencia del testamento, se pretende que esté reforzado con formas muchísimo más fuertes que la tradicional forma normal del contrato. Otros aspectos que también visualizamos en cuanto a esa especie de darle un mayor reforzamiento y de blindar en gran medida el tema de la voluntad, está en algunos aspectos relacionados con ciertas disposiciones a título gratuito. Y es prácticamente el tema relacionado con las donaciones que sabemos que también requieren en materia inmobiliaria de escrituración pública. De manera que en ese sentido, pues el fondo y la forma del derecho privado está edificado bajo una relación contractual y no tiene esa parentela ni esa identidad que nos ofrece la forma y el fondo en el derecho procesal. Porque el fondo del derecho procesal está relacionado con la norma que tendrá que aplicarse al caso concreto dependiendo de la situación que al final se tenga que definir en sentencia. Entonces, bajo ese punto de vista, ahí no apreciamos aspectos de relación sistemática que justifique ese tipo de propuesta. Otro aspecto entonces que tendríamos que tomar en consideración es lo que entendemos como objeto del proceso. El objeto del proceso afortunadamente es un instituto muchísimo más pacífico que el de la acción y precisamente por eso no traje la de la acción, porque es una situación bastante compleja pero muy confusa y que lógicamente tal vez tendríamos que asumir todo una tarde o hasta un seminario dedicado a la acción dentro de lo que tiene que ver el derecho procesal. Me refiero al objeto entendido lógicamente como aquella propuesta que los procesalistas determinan acudiendo a un instituto que es la teoría del negocio jurídico, a institutos propios de derecho sustantivo. Y en este caso es muy importante tomar en cuenta que las raíces romanas, en el caso del digesto, y como lo pueden apreciar ahí en la presentación, normalmente habla de una trilogía. Esa trilogía tiene que ver normalmente en la distinción entre corpus, que es la cantidad o el quantis, la cuantificación de algo que se pretende, entre el derecho entendido como el jus, la causa de pedir, la causa petendi, y la condición de las partes relacionadas con la condictio personarum, su situación
relacionada propiamente con el interés para ser parte y la posibilidad de contar con esa legitimación que lo faculta para actuar en juicio. El procesalista Rosenberg, en forma posterior, para aplicar estas propuestas dentro del derecho procesal, asumió solamente una posición de tipo dual. Causa petendi, entendida como aquella situación que tiene que ver entre el objeto y la causa del negocio jurídico. Tomó prestados de esas tres cosas dos. Esto de la causa petendi tiene una implicación importante en el tema relacionado, por ejemplo, con la ausencia de congruencia. Con la ausencia de congruencia, la causa petendi presenta importancia particularmente en el caso de estas recalificaciones que se suele acudir al juez de lo que es el principio de la iuris novi curia. Un principio de iuris novi curia que no hay que entenderlo de manera estática y literal, de que el juez conoce el derecho, porque ningún juez conoce en su plenitud el derecho, porque entonces no fuera ser humano. Y bajo ese punto de vista, hay que entender que esa iuris novi curia, pues tendría que ver lógicamente con las implicaciones de tipo de conceptos, de identificación de un instituto jurídico, y lógicamente también tendría que valorar en qué casos, si hace un cambio de oficio el juez, podría o no lesionar el debido proceso. Y ese debido proceso es cuando tiene implicación en las cargas probatorias, donde estando ya trabada la litis, ya sea en el fallo de manera oficiosa o peor aún en el recurso, entonces el juez, aplicando esta situación del iuris novi curia, determinaría una solución sorprendiendo a las partes y donde lógicamente la parte no pudo de antemano prever cuál era su tarea probatoria dentro del proceso. Y esto tiene que ver con la causa petendi. La causa petendi relacionada en alguna medida con estas propuestas, pero que la moderna doctrina procesal determina que no necesariamente se tiene que acudir a ese tipo de propuestas, de tipo privado. Otro tema bellísimo y que me imagino que se va a ver ahora en la última exposición, es el tema de las cargas de la prueba. El tema de la carga de la prueba, que tienen nuestras codificaciones, pues prácticamente desde diversas centurias anteriores, pues implica lógicamente aquella percepción que todos conocemos, de que la parte que alega una pretensión, pues tiene que acreditar sus afirmaciones. Y aquel que se opone de manera modificativa, extintiva, etcétera, de lo que el contrario le alega, pues también tiene entonces la correspondiente carga probatoria. Esto relaciona con lo que en el derecho privado tiene que ver con materia de obligaciones. Con materia de obligaciones sobre la acreditación o no de alguna obligación en general. Y desde ese punto de vista, lo que se hizo fue una matización importante de introducir la palabra carga para sustituirla precisamente por algo que era más comprometedor de esa piratería, por así decirlo, o de ese copy-paste conceptual del derecho privado, en el sentido de que mejor hablamos de carga para poderlo mutatis mutandi meter dentro de lo que son conceptos jurisdiccionales. No es lo mismo decir carga de la prueba que hablar de obligación de probar, que es un poco más relacionada con el derecho privado. En ese sentido, pues es muy importante determinar que en materia de prueba existe algo que es elemental, a pesar que la palabra se extirpó del nuevo código, la sana crítica. Pero a pesar de que se quitó la palabra sana crítica, aún está ahí todo lo que tiene que ver con las reglas que la constituyen. Y esas reglas que la constituyen son las reglas de la ciencia, la lógica, la experiencia y el correcto entendimiento humano. Entonces, bajo ese punto de vista, es muy importante acudir, por ejemplo, al derecho penal. En el derecho penal hay una presunción de inocencia. Hay una presunción de inocencia y en el tanto y cuanto
el Ministerio Público o el acusador no acredite en los términos predeterminados la participación del imputado, pues sin ser magos ni ser Nostradamus, sabemos que eso implica la absolución de esa persona, porque prácticamente es una situación que así tendría que determinarse, pero no se ve en el derecho penal, procesal, como un aspecto de cargas de prueba. El investigador, la doctrina penal, pues en ese sentido fue poco a poco tratando de implementar una cuestión más operativa que la que nos antecede. Les quería pues simplemente comentar parte de algunas de los institutos del derecho privado que tal vez consideramos no es necesario que tenga que tomarlo el derecho procesal, pero desde luego que hay cualquier cantidad de institutos del derecho privado que requieren, y necesariamente es prácticamente imposible no poderlos aplicar, sobre todo bajo planteamientos de un derecho procesal que tiene en algunos de sus casos márgenes contractualistas. Y el mismo Código Procesal nuevo, en el artículo 3.5, cuando se refiere a la situación del carácter imperativo de las reglas o las normas procesales, determina que hay excepciones, y esas excepciones por antonomasia pues serían lógicamente la posibilidad de la conciliación, la posibilidad de llegar a acuerdos, lógicamente que eso es posible siempre y cuando los derechos sean objeto de esa posibilidad, y también determina en el caso de los procesos de crédito, de cobro, la posibilidad de asumir también acuerdos, ya sea dentro del proceso o por medio de ejecuciones extrajudiciales. Eso está determinado en el artículo 3.5 del Código, y bajo ese punto de vista, institutos como la dación en pago, propia del derecho y de obligaciones, pues lógicamente que nos ofrece la dación en pago una implicación importantísima de las consecuencias, los alcances que se puede dar en el caso de que una parte ponga en garantía o dé en garantía un patrimonio concreto o un grupo de bienes y que no pueda cumplir con el pago de la deuda y que entregue esa especie de garantía que quede bajo la titularidad del acreedor. Y aquí ya sabemos que hay una serie de cuestionamientos o requerimientos sobre el tema del pacto marciano o el tema esto que está relacionado hoy en día con la posibilidad del abuso del derecho y con el pacto comisorio, desde luego, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en consideración de esta interrelación que hay entre el derecho privado y el derecho procesal, que el derecho privado, pues, lógicamente, representa un sector predominante en la mayor parte de las causas o situaciones que los litigantes y los jueces en el diario vivir jurídico nos involucramos. No podemos desconocer que temas como la recuperación de los créditos, donde determina que efectivamente se describe, se palpa y se evidencia, donde los juzgados en su momento, y todavía a pesar de la reforma con la ley de cobro judicial del año 2008, pues determinamos que el gran circulante de la materia civil es en gran parte la materia de cobro. ¿Y por qué la materia de cobro? Por la importancia del crédito, por la facilidad de presentar cualquier persona de accesar a ese crédito ante esa invasión permanente, loca, absoluta y que no se soporta de los bancos y entidades financieras que lo llaman y que es lógicamente ya un abuso de ese ofrecimiento de crédito de manera irresponsable a todos y que no nos dejan tener vida. Y sobre todo en estos días de enorme impacto de publicidad del consumo. Otros temas relacionados con esto, pues tendría que ver con los conflictos conyugales, con no solo las repercusiones estrictamente del derecho de familia, sino también a nivel societario, a nivel patrimonial, y lo que tiene que ver con una serie de acciones, accidentes de tránsito,
¿Quién no ha estado expuesto? ¿A quién no le ha ido re mal en un juicio de tránsito como el que le habla? A muchos. Y entonces, en ese sentido, pues lógicamente que estamos involucrados en una situación, y sobre todo que tiene que ver con el derecho de consumo, donde todos somos consumidores, donde todos estamos involucrados y donde en gran medida, aunque se hable de que el consumo es una especie de disciplina que está prácticamente dispersa por todo el ordenamiento, pues en ese sentido tiene una enorme implicación relacionado con todos los operadores económicos, tanto de tipo comercial como financiero. Entonces, este derecho privado pues tiene lógicamente que una función muy importante en todo lo que tenga que ver con la situación técnicamente compleja en su elaboración milenaria, pues sabemos que muchas de las instituciones de las demás disciplinas del derecho están relacionadas lógicamente con el derecho privado. Y otra cosa muy importante, aquella vieja postulación de división entre el derecho público y privado sobre el derecho de los particulares y el derecho del Estado, que en aquellos manuales de mediados del siglo pasado o aún más atrás, siempre en la universidad, en la cátedra se veía, eso ha venido superándose. Poco a poco se está hablando de un retorno del derecho común, pero no del jus comuni de la época de los glosadores allá en las universidades de Bolonia en la Edad Media, sino un derecho común que tiene que ver precisamente con el involucramiento de una serie de efectos para el Estado y para los protagonistas privados dentro de lo que tiene que ver con los diferentes bienes, servicios, interrelaciones que se dan en el diario vivir de nuestra sociedad moderna, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias dentro de toda esta operatividad que lógicamente implica una reformulación y una serie de aspectos donde el jurista y el derecho ha tenido que involucrarse. Ha tenido que involucrarse, pues, lógicamente que hay algunas ciencias, como las ciencias económicas, que han tenido una actitud preponderante y muy activa, pero sobre todo muy activa en el impulso de un mercado salvaje, de un mercado autorregulado, de un mercado sin control, y donde lógicamente entre menos se le meta el derecho a través del Estado o a través de los controles del derecho de consumidor o del derecho de la competencia, determina en alguna medida algún tipo de equilibrio, algún tipo de docilidad para una propuesta económica de mercado tan agresiva. Y dentro de ese contexto, la razón de ser de que el derecho actúe, de que el derecho se pellizque, es porque dentro de ese mercado hay personas. Y dentro de esa situación, la persona requiere un trato digno, una información adecuada y veraz, saber a qué atenerse, todo aquel contexto histórico en diferentes escenarios de la vida. En el caso, por ejemplo, de la medicina, cuando uno llegaba y escuchaba al médico como si fuera el Dios salvador de todas las cosas y donde le daba a uno vergüenza preguntarle algo a pesar de que estaba uno pagando un dineral, hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día están las propuestas del consentimiento informado. Hoy en día el médico tiene que estar en una situación paritaria con el paciente porque el paciente tiene que saber y preguntar sobre todos los efectos postoperatorios, postquirúrgicos que puedan sobrevenir de una operación donde él elegirá voluntariamente si asume o no ese riesgo de una eventual curación o de un aspecto de agravación más de su salud. Todo lo que tiene que ver con los aspectos también de una situación ya a nivel de enfermedades terminales, a nivel donde ya pierde ese cliente, ese paciente, la posibilidad de discernir y hasta qué punto sus parientes o los mismos médicos podrían lógicamente tomar decisiones para salvar la vida o, en su defecto, cuando el paciente deja por escrito que por su religión, por sus creencias, no podría aceptar cierto tipo de tratamientos, como es el caso, lógicamente, que ya conocemos, de cierto tipo de creencias religiosas, donde es prohibido o no se ve bien las transfusiones sanguíneas y otro tipo de
técnicas normalmente aceptadas en otros grupos, ¿no? Y bajo esa propuesta hay una definición descriptiva sumamente interesante que normalmente uno recuerda en los años de universidad. Esta descripción la hace un extraordinario jurista italiano que escribió mucho en la década de los años 70. Su nombre es Natalino Irti. Y Natalino Irti no solamente concibió y hizo esa sugestiva apreciación del derecho privado como un derecho privado de carácter propedéutico de las instituciones de derecho privado. Y en ese sentido, es muy importante tomar en cuenta que este mismo personaje es el que hizo un estudio interesantísimo relacionado con el fenómeno de la descodificación. En los años 70, el profesor Irti determinó que el eje central del derecho privado, siendo el Código Civil, pues estaba prácticamente generando códigos o leyes sectoriales o especiales donde bajo la especialidad de ese tipo de propiedades, de contratos, de personajes, determinaban una desmembración gradual del centro angular del sistema, que era el código, para poder pensar en ciertas esferas de actuación, como por ejemplo las leyes del consumidor, leyes ambientales o agrarias, donde lógicamente ahí abrió el paraguas el código y se dan ciertos requerimientos de especialidad y de ciertas protecciones a personas que están bajo una propuesta de asimetría disfuncional en cuanto a debilidades en relación con su contraparte. Aquel contrato visualizado en 1804 como un contrato paritario, donde la autonomía privada de la voluntad era total y absoluta, donde suponía en aquella época que toda persona iba a negociar de manera exhaustiva y detallada sus propuestas, sus intereses, pues eso hoy en día es en muchos casos pasado. Es pasado, pero es una propuesta que es válida, pero que debe ser controlada, obviamente. ¿Y por qué es válida? Porque los requerimientos de la vida en sociedad requieren contratos predeterminados y reglas en ese sentido. Es impensable que si alguno de ustedes va a viajar mañana o en estos días, pues llamen a la aerolínea a ver cuándo el gerente de ventas los atiende para negociar un tiquete a los Estados Unidos, para ver qué requerimientos pueden hacer ustedes en cuanto a valijas, en cuanto a comida, en cuanto a una serie de aspectos que para eso ya está predeterminado por precios, por una serie de aspectos donde únicamente o lo toma o lo deja. Y bajo ese punto de vista, pues son los requerimientos propios de un sistema como el actual y sobre todo también acudiendo a las nuevas tecnologías que encasillan pues muy bien para todo ese modelo, ¿no? ¿Qué tenemos entonces hoy en día después de esta evaluación que venimos? Tenemos que lógicamente el derecho privado hoy es un proceso de desarrollo lo que nos está ofreciendo. Es algo tan, pero tan activo, de tanto cambio, que lógicamente no podemos hacer una especie de estacionamiento y de dar conceptos rígidos ante una sociedad que cada día va cambiando enormemente y donde los requerimientos pues son total y absolutamente del diario vivir. En ese sentido, pues hay que tomar en cuenta toda esa serie de aspectos que les he venido comentando y donde lógicamente con la importancia que tienen las personas, con lo que tiene que ver con las libertades de esas personas, con las regulaciones periféricas de esas personas, relacionadas, por ejemplo, con sus actividades de comunicación, como en el caso de las telecomunicaciones, como en el caso tan interesante que resolvió la Sala Constitucional hace unos días, de aquella posibilidad de que las compañías de teléfonos nos pueden determinar un uso predeterminado y limitado de acceso al internet, donde lógicamente si se llega a alguna cuota ya de utilización,
la velocidad baja y al final se extingue la posibilidad de ese tipo de utilización relacionado con la importancia que tiene en el diario vivir este tipo de dispositivos. Ahora bien, voy a dar una cuestión muy rápida de lo que tiene que ver sobre todo con el derecho de propiedad, porque yo creo que lo del contrato en alguna medida ya he adelantado bastante, ¿no? El derecho de propiedad pues no tiene ningún tipo de significación a lo que determinó el Código Civil francés de 1804. Y hablo del Código Civil francés de 1804 porque prácticamente en ese tipo de materia, como en muchas, somos casi que un copy-paste del Código francés, del Código napoleónico, ¿no? Aquel dominio, la facultad de uso casi absoluto, donde no existía ninguna posibilidad de limitación por requerimientos sociales, pues lógicamente que todo eso ha venido a dar todo un cambio muy, pero muy importante en cuanto a la situación del derecho de propiedad. Y particularmente dentro de estos cambios, pues nos encontramos con aspectos positivos y con aspectos negativos. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las materias sociales, sobre todo la agraria, el derecho laboral y todos estos aspectos periféricos dentro de lo que es el derecho privado en general, ha sido muy importante esos logros, los logros en cuanto a esa función social. Pero actualmente se ha venido reformulando nuevos modelos de derecho de propiedad con pues, propuestas de alguna medida muy antiéticas, donde lo que está de por medio, pues en algún caso es tratar de alcanzar la mayor funcionabilidad económica de ese derecho de propiedad. Y para esos casos, pues nos vemos en algunos tipos de contratos que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, el caso del leasing o el arrendamiento financiero, que para algunos es una garantía y para otros es una adquisición transitoria de utilización de un arrendamiento, o para otros es un cuasi propietario potencial, porque sabemos que cuando compramos un vehículo con ese fin de adquisición final, a pesar de que nos consideren arrendatarios, sabemos que en el fondo lo que hay es una expectativa de dueño, una expectativa real que cada momento, entre más se avance, más cerca estoy. Pero, ¿cómo poder a veces justificar cuando ya tengo el carro casi pago, que por alguna situación, no tanto de negligencia, sino de necesidad, pierda el carro y pierda todas las cuotas que he pagado? Bajo ese punto de vista, entonces, aquí asoman y determinan una serie de válvulas de solución que podrían ser las que nos da el título preliminar del Código Civil. Pues aspectos como el abuso del derecho, la buena fe y la equidad podrían determinar que bajo estas propuestas, donde no existen incluso disposiciones legales bien definidas, porque de un modelo de contratación atípica que paulatinamente han sido estos contratos, como el leasing, como el factoring y muchos más, hemos tenido una implicación típica porque en algunas leyes los nombran y al nombrarlos ya los están insertando en nuestro ordenamiento jurídico, pero con el problema, con el aspecto faltante de que no hay una regulación detallada y específica sobre esos contratos, de manera que estamos en una cuasi atipicidad, por así llamarlo, ¿no? Y bajo ese punto de vista, pues es evidente todos los riesgos y problemas, y a quién le corresponden tratar de dar solución a esos riesgos y problemas. Pues como siempre, lógicamente, a los jueces que tendrán que ver cómo pueden salir adelante en este tipo de realidades dentro de los contratos y de la economía. Entonces, es evidente que el caso de que se le da esa posibilidad, pero como dicen en Estados Unidos, ningún almuerzo es gratis.
es muy bonito el carro, se ve precioso, sueño con tenerlo, doy una pequeña cuota y voy pagando y lo voy haciendo de mi propiedad gradualmente. Pero si se da una circunstancia pues muy desproporcionada, como podría ser el pago de algunas cuotas que no realicé, pierdo todo lo pagado y tengo que entregar el carro, como en algunos casos se ha venido dando y donde lógicamente esa es la realidad solutoria más frecuente. En los Estados Unidos la propuesta ya ha sido inversa. En Estados Unidos establece una serie de requerimientos de tipo de lo que se llama la equity, la buena fe, pero bajo un tipo operativo más funcional que el nuestro. También en esta modalidad de propiedad tenemos algunas propiedades sobre propiedades. Me refiero al fideicomiso, una forma de propiedad que no estaba desarrollada de manera clara y sistemática dentro del Código Civil. Dentro de lo que es el fideicomiso, pues teníamos en la codificación civil el famoso fideicomiso testamentario, pero que es una modalidad de fideicomiso muy específico que no es tan particularmente dinámico a como lo han venido siendo otras formas de la propiedad fiduciaria. Y en ese caso tenemos el fideicomiso en administración y el fideicomiso en garantía. Y para poder visualizar y contextualizar la propiedad en garantía y el fideicomiso en garantía, en este lugar, en este seno, se han hecho cualquier cantidad de congresos sobre fideicomisos, sobre garantías mobiliarias, y los colegas de mayor abolengo de conocimiento en esos campos, pues han visto las grandes dificultades que genera poder visualizar y armar un concepto más o menos seguro, bien acertado o aceptable de lo que podríamos entender por una propiedad fiduciaria dentro de nuestro entorno cultural y económico. Y ahora, con más razón, con lo que tiene que ver con el caso de la garantía mobiliaria, con esta ley de garantía mobiliaria donde nos ofrece una forma de propiedad que no es ni más ni menos que la propiedad en garantía. Una propiedad en garantía que lo que pretende es precisamente tratar de potencializar la función económica de los bienes. Y bajo ese aspecto, el que está en posesión incluso, o también el dueño, podrían obtener un crédito con la intención de que esa propiedad genere un impulso importante para poder tener un éxito a nivel de emprendimiento y que también pueda ir accesando con mayor frecuencia y fluidez a desembolsos por parte de entidades financieras. Entonces, es tratar de darle mayor funcionabilidad y productividad a los bienes mobiliarios. Esa es la función de ese tipo de propiedad en garantía, pero por otro lado, también nos deja las grandes preocupaciones de eventuales abusos en que se pueda eventualmente estar por medio de un acreedor financiero que no responda a los requerimientos de la buena fe en los negocios, y donde en estos casos es sumamente importante eso, ¿no? Dentro de estos nuevos grupos o formas de propiedad también tenemos los fondos de inversión inmobiliaria o mobiliaria, aquello que lógicamente es muy interesante comentar con los expertos, con los que trabajan en lo que tiene que ver con las sociedades de fondos de inversión, con todos estos puestos de bolsa, cómo funcionan, qué situación en cuanto a los riesgos nos ofrecen, cómo manejan la administración de esos edificios, de esas torres, bajo un concepto de propiedad muy distinto a lo que normalmente uno tiene pues predeterminado en su concepción tradicional. También dentro de estos fondos de inversión, pues no podemos dejar de lado un modelo de propiedad que paulatinamente viene en crecimiento, no lo incluí ahí, pero que es la propiedad horizontal, la propiedad en condominio, donde ahora ya se está pensando en si dentro de esa propiedad horizontal, pues se le puede dotar de un atributo que es discutible que lo tenga o no,
que es el atributo de la personalidad jurídica, porque ya incluso no solamente se habla de un administrador, sino que la ley tuvo reformas donde incorpora a un presidente, y donde ese presidente pues nos huele más a aquello que tiene que ver con un órgano directivo, porque el presidente es presidente entre varios, porque ser presidente solo yo de nadie pues es algo muy raro, no tendría ningún poder. Y en ese sentido pues hay toda una reformulación enorme sobre cómo tiene que dársele solución a problemas procesales y civiles en el tema de daños, en el tema de una intoxicación por algún tanque que esté mal ubicado, con mala, por ejemplo, conservación o mantenimiento, y que a través de eso, en esas torres, se den fugas de humo y pueda fallecer o tener algún tipo de enfermedad muy grave los condóminos, ¿no? Entonces, es parte de toda esta reformulación que nos ofrece estas nuevas propuestas del derecho privado, ¿no? Y dentro del contrato ahí ustedes ven algunos dogmas que se han venido neutralizando o cambiando. El dogma, por ejemplo, de la asimetría de la información, el contrato fundado en el acuerdo negociado, como les decía, el dogma de la causa. Eso es un tema extraordinariamente interesante. El dogma de la causa, recuerdo y fui protagonista, participé en un voto del Tribunal Segundo Civil, donde por primera vez se da el aporte de lo que se llama la frustración del fin del contrato. Y en ese sentido, pues, generó una discusión muy interesante porque al final llegó a casación y en casación se casó bajo un voto de mayoría y tenía que ver lógicamente con la eventual desaparición de aquella causa o motivo que dio origen al contrato, pero que por hechos que luego sucedieron harían que algunas contraprestaciones de uno de los contratantes no tendría por qué asumirlas porque ya no tiene ningún interés en ese motivo inicial para contratar. Esto tiene mucha relación también con lo que se llama en el derecho italiano y desarrollado en la Universidad de Costa Rica por don Víctor Pérez, la excesiva onerosidad sobreviniente. Una serie de aspectos a nivel de la causa que en algunos países pues ha tenido la repercusión de incluso desaparecer la causa dentro del contrato. Algo que se discutió enormemente en la reforma del año pasado que se dio en el Código Civil francés. Bueno, acudo a lo que es la persona para ir ya avanzando más rápido en esto. La persona, pues su dignificación, principio y fin. El tema relacionado con la traducción de términos jurídicos a los hechos de la vida humana, pues es bastante fascinante, pero también complejo. Vean que me refiero traducción de términos jurídicos a hechos de la vida humana. Entonces, dentro de estos hechos de la vida humana, pues tendremos lógicamente aspectos que tienen que ver con su nacimiento, y dentro de ese nacimiento está todo aquello que nosotros hemos tenido una relación más o menos cercana por el hecho de que el país fue demandado y por el hecho de que en ese aspecto hay posiciones religiosas, filosóficas, jurídicas, médicas, biológicas, laicas, distintas. Tan es así que es una tarea que está pendiente, a pesar de que bien o mal hay que acatar el resultado de un juicio porque todos aquí somos abogados. Nos guste o no nos guste, si perdimos, si ya se agotaron los recursos, pues en ese sentido, siendo parte o teniendo algún tipo de interpretación o de criterio, pues lógicamente no siempre a nivel doctrinario, a nivel jurisdiccional, se van a visualizar y a resolver los asuntos a como uno cree que siempre tienen que ser. Y bajo ese punto de vista, pues este tema de lo que tiene que ver con la situación del embrión, de los gametos, con la concepción,
a partir de qué momento se tiene existencia como persona, pues genera una serie de vicisitudes sumamente complejas. Y el derecho, pues lógicamente que ahí está, en una situación prácticamente a veces de mero observador, porque muchas veces en esto a veces es más importante las ciencias naturales, las técnicas, que a veces la jurídica. Pero por ahí, pues lógicamente, poco a poco se ha venido acudiendo a lo que vayan definiendo en estos casos los tratados internacionales y las cortes internacionales. El tema no es solo de Costa Rica en la Corte Interamericana, el tema lo ha tocado el Tribunal Constitucional alemán, el tema también lo ha tocado diferentes convenios internacionales y los diferentes escenarios en Europa. Y en ese sentido también tenemos que irnos, como les decía, al aspecto relacionado con lo que tiene que ver con la muerte. La muerte es un enigma para las personas, pero no por eso no deja de ser un enigma para el derecho. También para el derecho. Y si precisamente las personas, como les decía, no las jurídicas, porque las jurídicas están pues integradas por personas físicas. Y en ese sentido, la razón de ser del derecho, de lo que hemos venido hablando, es precisamente tratar de dotar de remedios, de soluciones a lo que es vivir en sociedad de la mejor forma posible para nosotros como personas físicas. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante lo que tiene que ver, por ejemplo, con un paso importante que se dio en el caso del nasciturus. Sabemos que el nasciturus pues, está regulado de hace mucho tiempo en la legislación del Código Civil, bajo una propuesta muy unitaria, donde dicen que se tendrá capacidad para todo lo que le favorezca 300 días antes de su nacimiento. Hay como una especie de condición suspensiva, porque la persona puede ser que esté concebida 300 días antes de nacer, pero para que pueda tener y ser considerada con existencia como persona o sujeto de derecho, tiene que nacer viva. El Código Argentino, por eso es que Froilán tal vez algo me citó del Código Argentino porque lo he venido siguiendo, determina que se presume el haber nacido vivo. Eso lo contempla el artículo 19 del Código Civil y Comercial del 2015 de agosto. Dice el 19, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Dice el 21, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Ojo, el nacimiento con vida se presume. Hay una apuesta por darle, entonces, una condición de carácter existencial a el concebido. Es una situación importante porque ningún código, salvo el Código Civil Peruano del 84, también le da un margen de existencia un poco más avanzado que lo que son los códigos como los nuestros. Y en lo que tiene que ver con los recorridos que se han venido trazando sobre los derechos de las personas, hay que determinar que ha sido un arduo y largo recorrido. Y esto es importante tomarlo en consideración en base a estas dos propuestas que ustedes ven en la presentación. Desde el punto de vista racional y sistemático, hay que partir de una graduación de los derechos, de lo que la doctrina neoconstitucionalista determina aquella situación de ponderación. Y en este caso, hablamos de derechos fundamentales en primer lugar. En segundo lugar, en estos casos de los derechos fundamentales, corrijo, estaría la vida, la salud, la educación y las libertades. Luego los derechos políticos,
No sé qué está pasando en Honduras con los derechos políticos. Derechos económicos. Y por último, los civiles. Eso es lo del deber ser. Y cómo se presentaron dentro del devenir histórico. Primero, derechos económicos, Juan sin tierra por allá en aquel momento, y luego algunas cuestiones en el derecho europeo, derechos civiles, y de último, los derechos humanos y fundamentales. O sea, que en este aspecto, nuestra civilización, nuestra historia, fue renuente y fue muy clasista. Hubo esclavos, hubo serviles, hubo siervos de la gleba, donde nunca importó, había una especie de castas sociales, situaciones importantes para ese núcleo de población. Y como ya sabemos, nosotros no estamos pues separados de ello. La génesis de nuestro Código Civil de influencia francesa, precisamente a como está, responde totalmente a esa propuesta histórica no tan agradable. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, el caso de un renombrado jurista, que fue Domac, uno de los precursores antes del Código Napoleón, pero sobre sus bases se determinó los derechos de las personas. Entonces, ahí determinaban una serie de aspectos de tipo patrimonial, de ciertos aspectos de tipo social, en cuanto a los derechos y no derechos que venían desde Roma. Entonces, en ese sentido, no es nuestra legislación civil tradicional la que podría ofrecer un tipo de propuesta como en la actualidad ya tenemos. Bueno, aquí les quería comentar algo muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la responsabilidad civil colectiva. ¿Y por qué hablo de responsabilidad civil colectiva? ¡Uy, Dios mío! Hablo de responsabilidad civil colectiva porque recordemos que los contratos y las relaciones en cuanto al derecho y la sociedad se edificó, lógicamente, bajo un escenario individual. Los hechos dañosos en una economía rural de 1800 o más atrás, pues siempre se determinó en aquella identificación de la razón y causa y quién es el responsable de un daño. Algo individual, donde estaba de por medio el dominio del hecho y una serie de particularidades, pero luego, con una serie de transformaciones económicas, la industrialización y ahora todo lo que tiene que ver con el nuevo marco económico, pues lógicamente que surge una propuesta que venga a solventar lo que aquella época era pues válido y que ahora no. Y normalmente esa propuesta pues se basa principalmente en la teoría del riesgo o en aquello de que el factor de atribución es la actividad como tal. Y hay que sacarse un poco de la cabeza que cuando hay que pagar daños siempre es por un ilícito, porque qué más lícito que tener una empresa, que dar trabajo y que desafortunadamente por una situación que no fue por mi culpa, un cliente sufrió un daño, pero tengo que correr con el riesgo porque percibo, ojalá lo perciba, algún tipo de ganancia. Y bajo ese aspecto, pues soy responsable lícitamente, pero se me involucra como un factor de atribución. Entonces, recuerden toda esta situación de los cuasidelitos y me quiero referir a lo que hoy en día se llama la responsabilidad anónima. Aquella responsabilidad anónima que se da mucho ahora en todas estas aberraciones en los estadios. Aquella situación que alguien vaya pasando y que de un autobús aparezca una piedra que me dé en la frente o a algún familiar. ¿Cómo poder darle una solución bajo los requerimientos anteriores? Aquí aparecen las situaciones de una serie de propuestas a nivel procesal, a nivel de derecho sustantivo, donde lo que tiene que ver es que no interesa quién fue, sino que lógicamente el objeto, el arma, la situación nació y se dio dentro de ese autobús.
Y por favor, denme la lista de los que iban en ese autobús, porque todos los que iban adentro responden, salvo que de una manera totalmente clara y evidente determine que por error a alguien se le incorporó a ese grupo. Entonces, esto tiene que ver con los temas relacionados con la responsabilidad civil anónima, aquello de los cazadores que andan por allá con armas iguales y que de un momento a otro alguien que anda por algún tipo de situación también de ocio, pues recibe alguna situación no muy particular. Bueno, yo creo que ya me están quitando la representación acá. Ya por sí voy a terminar, paciencia chicos. Entonces el fundamento de esta cuestión del daño colectivo es un carácter residual, es lo que tiene que ver con la teoría del riesgo creado, es una autoría distinta al nexo causal y tiene que ver con una socialización del riesgo. Les decía, por ejemplo, el caso de un partido de fútbol en la Argentina que se llama el caso Mosca, donde un camarógrafo que se quedó fuera del estadio recibió una serie de lesiones y entonces demandó al equipo, creo que era el Lanús, al ayuntamiento o municipalidad, y en primera y segunda instancia perdió, y en el Tribunal Supremo, en la última instancia, se determinó que todo el riesgo a la salud, a la persona, a su ser como tal, los involucrados en la organización de ese tipo de eventos eran responsables. Dentro de la regulación en el derecho comparado, les aconsejo sobre todo la bandera argentina respecto a los artículos 1760 al 1762, de manera puntual, concreta y muy didáctica, nos dice en qué consisten los daños colectivos, cuándo y cómo proceden, cuando se puede determinar grupos o participación dentro del grupo. Costa Rica, la única operatoria relacionada con ello podría ser el Código Civil en el 493, pero muy escueto, más que todo a nivel ahí de tipo de relación. El Código Civil en el 10. El artículo 10 del Código Civil es la medicina para todo. Es lo que está ahí como la interpretación teleológica. Aquello donde dice que las normas tendrán que interpretarse no solamente respecto a su tenor literal, sino a los requerimientos dentro del contexto histórico en que tienen que ser aplicadas. Eso es una especie de oxigenación que nos dieron en el año 1986 con la incorporación del título preliminar del Código, y que es una situación que tiene aplicación transversal en todo tipo de materias. Pues dentro de las conclusiones les puedo decir las siguientes de lo que acabamos de ver entre derecho procesal y derecho de fondo. Aquí están las conclusiones, ya con esto termino. La interrelación entre el derecho procesal y el derecho privado podríamos abordar las siguientes reflexiones. En primer lugar, antes que una emancipación o pretendida autonomía absoluta del derecho procesal, requerimos una comprensión e interdependencia mutua. El derecho sustantivo sin el derecho procesal aparecería como un saludo a la bandera, sin sustrato operativo alguno. De manera que los simples postulados, los simples principios no tienen ningún tipo de valor si se quedan en un papel o en un cuadro. El dilema no es promover la teoría o postulaciones de fondo, sino un derecho vivo y aplicado a la sociedad con existencia real. Como dice el artículo 41 de la Constitución Política, acudiendo a las leyes, todas las personas tienen el derecho de ser compensado o resarcido en sus pretensiones patrimoniales y morales.
El carácter instrumental como principio adoptado por el nuevo Código Procesal Civil no debe interpretar o situar al derecho procesal como un elemento secundario de tinte operativo. Por el contrario, ese elemento instrumental determina la importancia que tienen que tener los litigantes y los jueces para, a través del derecho procesal, satisfacer las necesidades de las partes. Y, desde luego, que dentro de estas necesidades o requerimientos de la justicia moderna, una de las más apremiantes precisamente, y por eso el gran protagonista es el derecho procesal, es la dignificación de la persona humana como centro del sistema. Solo acudiendo al derecho procesal es posible hacerlo realidad para evitar esos simples postulados revolucionarios dimanantes de la Revolución Francesa, así como las nuevas postulaciones sobre los derechos fundamentales. Disculpen por haberme excedido un poco, pero efectivamente uno se motiva y se entusiasma con una audiencia tan particularmente bella como la de ustedes, y muchísimas gracias por la oportunidad de haber compartido esto con ustedes. Muchas gracias.